Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Sí. Oh, Vale, ¿qué sucede? mi mujer. Creo que se ha ahogado. Lo siento. Es que no puedo escucharlo así. Es que él... No puedes decirme que cuando escuchas eso no lo crees. Yo sé que mi padre no mató a mi madre. Mientras él siga en la cárcel, nunca lo dejaré pasar. Estoy viendo esas fotos y pienso, wow, pasó algo en esa bañera. Pasó algo violento en esa bañera. Tenía una cantidad importante de agua en los pulmones. No había duda de que se había ahogado. El problema era la manera en que murió. ¿Fue un accidente? ¿Fue un suicidio? Ya sabes, ¿fue un homicidio? Lo primero que teníamos que hacer era intentar averiguar qué había pasado en aquella bañera. Pierdes a tu esposa y después te juzgan y condenan por asesinato. No la mató. Fue un accidente. Acabé sufriendo una mini apoplejía por la presión de todo lo que estaba pasando. No podían meter a Frank en la cárcel por algo que no había hecho. Fue una época muy dura. No era solo lo que le estaba pasando a Frank, sino lo que le estaba pasando a toda nuestra familia. El 28 de febrero de 2000, las vidas de 4 personas de South Barrington, Illinois, cambiaron para siempre. Así es como recuerdan aquellos sucesos. Aquí lo tienes. Bueno, vas a ir arriba y abajo, sí. Vale, ¿estamos grabando? Toma. David, está yendo hacia atrás, míralo. Eran las Navidades de 1999 cuando me llevaron a casa y las grabaron en vídeo. Fue genial. Me veo a mí, a mi madre, a mi padre. Están todos comiéndose al bebé con los ojos. David Bushauer, hijo. Solo estuvo viva 3 meses después de eso. Tres meses después de que me trajesen de Rusia, adoptado por mis nuevos padres, Cynthia falleció. Para mí, no tener una madre fue el principal problema. Pero después empecé a pensar que ya no se trataba de eso. Teníamos que centrarnos en mi padre y en defenderlo. ¿Dónde está tu padre en estos momentos? Mi padre está en el correccional de Menard, en Chester, Illinois. La policía dice que mi padre mató a mi madre, pero nosotros sabemos que no es cierta la historia que cuentan. Vamos a seguir luchando por su inocencia, pase lo que pase. Y todo esto será un simple recuerdo algún día. 28 de febrero de 2000. El 28 de febrero recibí una llamada a las 2:30 de la madrugada. El que llamaba era mi hermano Frank, gritando: "Está muerta, está muerta". Linda Berg, hermana. Y después lo escuché decir: Cynthia, Cynthia está muerta. Pensé: Dios mío, Frank, te has vuelto loco. Me levanté de la cama de un salto. Aquello me espabiló al momento. Linda corre al lado de su hermano. Cuando entré por la puerta aquella noche, a quien vi primero fue a mi hermano. Corrí hacia él, lo agarré y lo abracé.
Se derrumbó y yo también. Ambos lloramos. Él estaba sollozando y yo lo abrazaba, solo lo abrazaba. Frank dice que se despertó y encontró a su mujer, Cynthia Risco, sin vida en su gran bañera. Cynthia pesaba 43, tal vez 44 kilos. Le gustaba el agua muy caliente porque tenía artritis. Y probablemente se mareó y se desmayó en la bañera. Eso es lo único que se me ocurría que podría haber pasado. Y Frank estaba aturdido. Era como si estuviese aturdido. Estaba en otra parte. Como pensando, esto no está pasando, es surrealista. Yo me sentía igual. No podía estar pasando, era increíble. Aquello nos conmocionó. Estábamos todos estupefactos, excepto, por supuesto, las personas que estaban haciendo su trabajo, los paramédicos y los agentes de policía. Un policía le pidió a Frank que le enseñara las manos. Yo no tenía ni idea de por qué lo estaba haciendo. A mí nunca se me ocurriría. Le miraron por debajo de las uñas, le vieron las palmas y después los brazos. Había mucha actividad. Había gente por toda la casa, buscando cosas. Y yo no sabía qué estaban buscando. Pero iban por las habitaciones. Entraron en su despacho, en la cocina, e imaginaba que estarían arriba en el baño, haciendo fotos. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Aquello me conmocionó. Aquella noche fue una pesadilla. Parecía la trama de una película. Mi cuñada estaba muerta. Sabía que mi hermano había llamado a la policía. No recuerdo pensar nada excepto, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Esto es surrealista. Es duro. Aquello era real. Así que sí, fue duro. Emergencias, ¿en qué puedo ayudar? Sí. Mi mujer, creo que se ha ahogado. Dios mío, Dios mío. Por favor, rápido. Cuando oyes esa llamada, ¿qué escuchas? A un asesino. Sin duda alguna. Brian Hanisueski, agente de policía. La noche del 28 de febrero estaba de patrulla en la calle donde estaba la casa de los Bushauer y recibí una llamada para que asistiese a la ambulancia. Y cuando llegué a la casa, el señor Bushauer abrió la puerta preso del pánico y dijo que su mujer se había ahogado. Obviamente, en aquel momento comprobé si tenía pulso. Y comprobé la temperatura corporal. Era evidente que había fallecido. Necesito que los paramédicos vengan de inmediato. Le presioné el cuello y empezó a salirle sangre por las fosas nasales. Llevaba un tiempo fallecida. No tenía nada en el cuello en ese momento que indicase algún tipo de lesión externa. Frank Bushauer dice que la última vez que vio a su mujer viva fue sobre las 21:30. Frank dijo que se fue a la cama y que Cynthia iba a darse uno de sus baños de hidromasaje.
Y entonces, en cierto momento, creo que sobre las 2, oyó al bebé llorar y se despertó. Fue al baño y descubrió que estaba en la bañera. Así que se acercó, la agarró y la sacó de allí. La puso en el suelo y después fue cuando llamó a emergencias. Pero cuando lo vi, no tenía la ropa mojada, estaba seco. Y acababa de decir que se había metido en una bañera llena de agua. Y la había sacado. Debería estar empapado. No había agua por todas partes, no había cosas tiradas. Si encontrase a mi mujer en una bañera y se hubiese ahogado, al sacarla de allí lo habría tirado todo. Así que su historia no tenía sentido. Creo que todos los que estábamos allí, entre ellos el investigador y el técnico forense, pensaban lo mismo que yo, que había que seguir investigando. De momento no tienen pruebas de que se haya producido un crimen. Y Haniszewski no trabaja en esta investigación. Yo solo estaba allí para ayudar. Y en cierto momento, después de que se llevasen el cadáver, dijeron que me podía ir. Pero cuando salí de la casa, tenía una sensación extraña. Sabía que había algo raro en todo aquello. Pasó algo en esa bañera. Pasó algo violento en aquella bañera. Fueron a Rusia y adoptaron a David justo el día de Acción de Gracias. Tenía 9 meses cuando lo adoptaron. Linda Berg, hermana. Fue un día especial. A ver, yo estaba contentísima porque podían ser padres. Y me alegré por él. Creo que es algo que deseaba de todo corazón. Bueno, tener un hijo es algo importante. Y estaban pensando en que tal vez adoptarían a una niña después. Pero de repente ella murió. Estaba muy preocupada por Frank. Sabía que estaba sufriendo mucho. Nos preocupaba que pudiese hacer alguna estupidez, como suicidarse. Los inspectores no tienen suficiente para dictaminar que la muerte de Cynthia es un homicidio. Pero cuando Frank Buschauer permite entrar a la policía en su casa, hacen un descubrimiento crucial. Esta es una carta que escribió Frank a Cynthia. Nuestras discusiones han sido tan fuertes que no soy capaz de calmarme y tengo que atacarte. Ya te he amenazado y si no podemos resolver nuestro conflicto de una manera constructiva, el divorcio será mejor que la agresión o el asesinato. Le había enviado varias cartas y ella le contestaba. Esa correspondencia nos decía muchas cosas. Entre líneas, algunas de las cosas que se decían eran bastante contundentes y duras. Eso era un móvil de asesinato. No todos interpretan la carta de esa manera. Iban a terapia de pareja. Lo de escribirse cartas era algo que les había animado a hacer el psicólogo que los trataba, y usaban afirmaciones sacadas del libro Los pacificadores. Lo usaban como guía para su matrimonio. Creo que el divorcio es mejor que la agresión o el asesinato. Está sacado de ese libro. Estaban teniendo muchísimos problemas personales. Eran personas totalmente diferentes. Ella era muy materialista, pero Frank no lo era.
Y ella no le dejaba ver los deportes. No lo tenía permitido. No podía comer pizza. La pizza no era buena. Tenía que comer la comida sana que ella quería que comiese. Sé que una noche tuvieron una discusión y Cynthia me llamó porque no encontraba a Frank. Resultó que se había ido a un bar para comer pizza y tomar una cerveza porque no tenía permitido hacerlo. A ver, ¿quién no deja a su marido comer pizza o beber cerveza? A Cynthia le gustaba todo a lo grande y en ocasiones era una persona difícil de tratar. Él le daba todo lo que quería, pero seguía sin ser suficiente para ella. Sí, estaba frustrado con su mujer, pero no la mató. Fue un accidente. Se acabó desmayando por el intenso calor y se ahogó en la bañera. La policía considera que Frank es un posible sospechoso de la muerte de su mujer. Hablaron con mucha gente en el curso de su investigación en el año 2000. Descubrieron que había muchísimos conflictos en ese matrimonio. Mariah McCarthy, fiscal adjunta del Estado. Cynthia dijo a sus amigos los días previos a su muerte que él era como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que estaba tranquilo y normal y entonces, de repente, tenía un ataque de ira. Tenía una cantidad importante de agua en los pulmones. No había duda de que se había ahogado. Pero también tenía un moratón profundo en una zona del cuello. Tenía arañazos recientes, rasguños en la rodilla, en los nudillos, en las dos manos, en la nariz y en la barbilla. Pero las lesiones no son una señal evidente de agresión. El médico forense dictamina que la causa del ahogamiento de Cynthia es indeterminada. Una semana después de la muerte de Cynthia, Frank fue a la comisaría y fue interrogado por investigadores de la policía. Habló del hecho de que estaban teniendo dificultades en su matrimonio y llegó un momento en el interrogatorio en el que los investigadores le mostraron a Frank fotos de la autopsia de Cynthia. Le estaban señalando las heridas. Y Frank les hizo un comentario. Podría haberla matado, pero es que no me acuerdo. ¿Quién dice eso? No es una confesión, pero es una declaración incriminatoria. Bueno, yo no creo que sea una confesión, sino una confusión. Él estaba confundido. Le dije a Frank, ¿cómo puedes recordar algo que no hiciste? ¿Cómo puedes recordar algo que nunca pasó? Pero la policía siguió presionándolo porque querían una condena. Querían coger a su hombre y no había ningún hombre que coger. El inspector fue a la oficina del fiscal del estado y habló con un fiscal adjunto del estado que estaba allí y le dijo, esto es lo que tengo, y le respondió, ya, no tienes suficiente para un homicidio. En el año 2000 se abandona el caso debido a la falta de pruebas. Tras 2 o 3 semanas, el caso prácticamente llegó a un punto muerto. Yo era un simple policía local que respondía a las llamadas y hacía paradas de tráfico y cosas así. Conducía por South Barrington y pasaba por su casa y pensaba, ahí está nuestro homicidio sin resolver. Me fijaba en la casa. Me sentía muy frustrado, porque una persona había sido asesinada y alguien se había ido de rositas.
Gracias. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Sí. Vale, ¿qué sucede? Mi mujer. Creo que se ha ahogado. Lo siento. Es que no puedo escucharlo así. Es que él... No puedes decirme que cuando escuchas eso no lo crees. Que no crees que estaba sufriendo. ¿Y cómo una persona puede tener tan poca empatía para decir que estaba mintiendo? Tras la muerte de Cynthia Risco, Frank Bushauer cría a su hijo adoptivo David como padre soltero. Hola, Fred. Mi padre hizo los dos papeles en mi vida. Ejerció de padre y ejerció de madre. Pero le costó mucho porque es una persona demasiado sensible. Para ser nuevo en aquello de la paternidad y estando ya en la cincuentena en aquel momento, me alucina lo maravilloso que fue como padre. Pero 10 años después, la familia Bushauer está a punto de hacerse añicos de nuevo. Brian Haniszewski es ascendido a inspector. Cuando ascendí a inspector de policía, le pregunté a mi jefe si podía reabrir el caso y me dijo que adelante. Tras 10 años, no había pruebas nuevas, pero sabía que se merecía un nuevo intento. Creo que en aquel momento, en el año 2000, cuando presentaron el caso al fiscal del Estado, afirmaron que no existían suficientes pruebas. Y la verdad es que no había más con lo que se pudiese trabajar en aquel caso. Por eso las cosas se ralentizaron un poco. No tenían nada más. Por desgracia, no había más pistas que se pudieran seguir. Supongo que durante ese periodo de tiempo agotaron todas las posibles vías a seguir. Pero considero que no te debes rendir en un caso de homicidio. Deberías seguir examinando el caso con detenimiento. Pensé que, tal vez, durante esos 10 años podría haber cambiado algo en la oficina del fiscal, el tipo de pruebas que podrían aceptarse, una nueva legislación. Así que valía la pena intentarlo. El expediente estaba guardado en una caja. Era el archivo 162. Recuerdo que estaba viendo las fotos y me sorprendí, porque en el informe forense había una foto de su cuello con un moratón enorme que no se produce en un accidente. Había petequias en la cabeza y en los ojos. Eso se da en casos de asfixia. Había casi 17 lesiones en el cuerpo. Parecía casi como si hubiese pasado por una lavadora. El doctor Denton fue el médico forense. Lo llamé y me dijo, sabía que era un homicidio, esperaba esta llamada. La mañana de su autopsia no había agentes de la ley allí con el doctor Denton. No sé cómo pudo pasar. No recibió todos los informes. Si los hubiese tenido, habría dictaminado que era un homicidio. Con la esperanza de procesar formalmente a Mark, el inspector Haniszewski presenta el caso a la fiscal del Estado, Mariah McCarthy. Leí todos los informes policiales, el informe de la autopsia, todo lo que había en el archivo. Le dije, desde luego parece un homicidio. Lo primero que teníamos que hacer era intentar averiguar qué había pasado en aquella bañera. En 2011, los nuevos propietarios de la casa de los Bushauer acceden a entregar su bañera a la policía.
Sacamos la bañera de la casa y la llevamos a un parque de bomberos. E hicimos que viniese la experta en muertes en agua y se pasó todo un día haciendo reconstrucciones en una bañera llena de agua. Estábamos intentando averiguar qué había pasado para poder mostrar a un jurado, a un juez o a cualquiera qué había ocurrido. Cuando llegué a la casa, Frank Bushauer llevaba puesto un pantalón de pijama y una camiseta. Su ropa estaba seca. Recuerdo que observé que no se había caído nada. Y no había agua esparcida por allí. Los investigadores quieren saber si Frank podría haber levantado a Cynthia de la bañera sin mojarse. Nuestros dobles de recreación tenían la misma altura y peso que Cynthia y Frank. Cada vez que hacíamos una recreación nueva, cambiábamos el pijama. Se ponía uno nuevo. ¿Está mojado? ¿No lo está? Cuando recreamos los hechos, acabó empapado. Si hay una persona en una bañera y te metes para cogerla, te vas a acabar mojando. También hicimos pruebas de cómo la habría sacado de la bañera llena de agua, sin que se hubiese caído ni un solo objeto. Tenías que levantarla con muchísima precisión y cuidado y pasarla por encima de esos objetos. Sí que creo que hubo actos de encubrimiento. Que se cambiase de ropa, que volviese a colocar las cosas en la bañera. Y probablemente se pasó mucho tiempo pensando, voy a llamar a la policía, tengo que convencerles de que fue un simple ahogamiento. Creo que eso tuvo lugar durante ese tiempo. Y la prueba final que hicimos con la experta en muertes en agua fue una prueba de ahogamiento homicida. El propósito era determinar cómo se había hecho esas heridas. El doble de Frank Bushauer mantuvo bajo el agua por la fuerza a Cynthia. Y sus manos se golpeaban contra los chorros. Nos miramos unos a otros y dijimos, ahí lo tenemos. Eso es lo que pasó porque nuestra doble se estaba haciendo las mismas lesiones que tenía Cynthia. Se magullaba las rodillas, le salían moratones en la nariz. Tenía exactamente las mismas lesiones que tenía el cuerpo de Cynthia. La pelea que tuvieron en nuestra simulación duró solo unos segundos. Pero la que ocurrió de verdad duró mucho más. La empujó en esa bañera y la asesinó. 12 años después de la muerte de Cynthia, el médico forense cambia su certificado de defunción. La causa de la muerte pasó a ser homicidio. Y las lesiones que tenía se produjeron porque fue sumergida a la fuerza en una bañera. En ese momento, sabía que teníamos suficiente para detener a Frank Bushauer. El 24 de abril de 2013 yo estaba en octavo. Iba caminando y me recibieron unos agentes de policía. Me dio un vuelco al estómago. Pensaba que había hecho algo, que me la había cargado. Pero cuando me senté, me explicaron que habían detenido a mi padre. Y recuerdo preguntarles, ¿cuántas multas de aparcamiento le han puesto? Llaman a la tía de David Bushauer, Linda Berg, para que vaya a recogerlo. Es entonces cuando David se entera de que su padre fue en su momento sospechoso de la muerte de su madre. Recuerdo que me quedé pensando, ¿de qué estáis hablando? ¿Estás bien?
¿Esto ya ha pasado? No había oído nada al respecto. Sabía que mi padre no había matado a mi madre. Esa primera noche no dormí en mi propia cama. Fui a su cuarto, me tumbé en su cama y me derrumbé. Me derrumbé por completo. Estaba solo en el mundo. Antes, esa mañana, el inspector Janiszewski había interceptado a Frank Buschauer después de dejar a David en clase. Le pedimos que viniese voluntariamente con nosotros y si se negaba, le informaríamos de que teníamos una orden. Nuestro objetivo aquel día era conseguir una confesión, por supuesto. Bien, 28 de febrero de 2000. El peor día de mi vida. ¿Sí? Me lo imagino. Muy traumático, ¿verdad? Sí. Le enseñamos muchas de las fotos del médico forense. Parece que tiene algunas lesiones en los nudillos y... ¿Sabemos cómo se produjeron? No tengo ni idea. ¿Tuvisteis algún tipo de pelea o algo así antes de que se diese... No. ¿El baño? No. Le preguntamos cómo es que la levantaste de una bañera llena, como afirmaste en su día, la sacaste de la bañera, la pusiste en el suelo y después, cuando te vi por primera vez, tenías la ropa seca. ¿Cómo ha podido pasar? La cogí por encima de la cintura, o por detrás, por debajo de los brazos. La saqué a un lado de la bañera y la puse en el suelo. Le dije, ¿te importaría decirme cómo la sacaste de la bañera? Y dijo, sí, claro. Hice así, así y después así. Vale, ¿no te mojaste al sacarla de la bañera? Sí, lo hice, pero fue muy poco. Vale. ¿Y ella? ¿Tenía que estar mojada cuando la sacaste de la bañera? Oh, sí. ¿El suelo estaba mojado? No que yo recuerde, no. No tenía respuesta para eso. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Crees que esto es...? Bueno... ¿Crees que fue accidental o fue un homicidio? Desde luego, llegaría a esa conclusión al ver estas fotos. Pensaría que fue un homicidio. Pero el problema es que no lo ha hecho otra persona. Eras tú quien estaba allí. Así que... Bueno, eso es lo que pensaría. Estaba a punto de darnos una confesión. No se atrevía a darla por completo, pero estaba dando pequeños pasos. La única manera en que podría haber hecho yo esto sería si no tuviese ningún recuerdo, porque no recuerdo nada. Y esa es la verdad. ¿Lamentas haberte casado con ella? Sí, sí. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. El interrogatorio se acabó justo después de eso. Desde la sala de interrogatorios podías llevarlo andando por el pasillo hasta la cárcel. Nunca jamás pensé que aquello volvería a aparecer, jamás. Frank es muy ingenuo. Él piensa en hechos. ¿Qué le pasó? ¿Por qué murió? Pensaba que estaban intentando averiguar la causa y no se imaginaba que él era la causa, pero no causó su muerte. Esos chorros estaban encendidos y movían su cuerpo de un lado a otro. Así que tenía muchos moratones en los nudillos que se produjeron al golpearse el cuerpo. Pierdes a tu esposa y después te juzgan y condenan por asesinato. Me desperté
sobre las 4 de la madrugada, y estaba muy mareada. Tenía todo un lado de la cara entumecido. Mi familia me llevó a urgencias y dijeron que lo que me había pasado es que había tenido una mini apoplejía. Fue por la presión de todo lo que estaba pasando y porque a Frank lo metiesen en la cárcel por algo que no había hecho. Fue una época muy dura. Así que, bueno, eso fue lo que me pasó a mí. A ver, no era solo lo que le estaba pasando a Frank, sino lo que le estaba pasando a toda la familia. Perdón. Frank se declara no culpable y opta por un juicio sin jurado. Tras unas semanas, el juez emite su fallo. Después de que regresase el juez, noté que no iba a dictar a nuestro favor. Estaba cada vez más aterrorizado en mi asiento. Y mientras él iba pronunciando sus palabras, yo iba perdiendo el control de mi respiración. Intentaba mantener la calma, pero no podía. Y al final recuerdo que dijo: y con esto en mente declaro a Frank Bushauer culpable de homicidio doloso. Se me entumeció la cara, toda la cara, no la notaba. Mientras lo llevaban esposado, me dijo moviendo los labios las palabras "te quiero". Así que... Recordé que llevaba dinero en la cartera y pensé, mi padre necesita dinero, necesita cosas para cuando llegue al condado de Cook. Así que pasé por seguridad y fui corriendo por el pasillo del juzgado. Entonces tropecé, se me cayó y salieron volando las tarjetas. Empecé a llorar. Estaba intentando volver a meter todo en la cartera. Mi padre. Lo siento. Hola, esta es una llamada a cobro revertido de un recluso del correccional de Menard. Esta llamada va a ser grabada y controlada. Para aceptar los gastos, pulse 1. Hola, David. Hola, papá. ¿Cómo estás? En 2019, el padre de David Bushauer, Frank, es declarado culpable de homicidio doloso y condenado a 25 años. Yo estoy bien, ¿y tú? No está muerto. Sigue vivo. Aún podemos hablar con él. Aún está en nuestras vidas, aunque de forma limitada. A veces creo que es más duro para vosotros que para mí. Ya sabes, aquí no tengo ninguna obligación, la verdad. No tengo que lavar los platos, no cocino. Me quedo aquí sentado y leo libros. Oye, ¿has conseguido descargarte más música? Bueno, ya sabes que me gusta mucho el country, como Dolly Parton. Sí, bueno, a mí también. Johnny Cash. Cantan mucha música gospel, David. Oh. ¿Por qué él está metido en una cárcel de alta seguridad y yo puedo conducir por ahí o puedo ir a la playa? Me siento culpable por no estar en la cárcel. Vale, tenemos que colgar. Casi no nos queda tiempo. Solo quiero que sepas que te echo mucho de menos. Vale, te quiero, David. Yo también, papá. Que tengas un buen día. La llamada ha terminado. Me está costando mucho entender por qué un hombre tan inocente, tan amable y tan bueno ha acabado en el lado equivocado de una investigación. Es duro aceptar que un miembro de la familia haya asesinado a alguien, lo es. Y ese es el problema. Siempre pintamos a los malos como el hombre del saco para que parezcan malos, porque eso nos hace sentir mejor, nos alerta sobre ellos. Nadie sabe cómo es alguien en casa, en privado, con otra persona, en una relación. Y eso es lo que pasó aquí. Algo explotó en Frank Bushauer que hizo que hundiese a Cynthia bajo el agua y la sujetase hasta que murió. Y en eso es en lo que tenemos que centrarnos, en buscar justicia para ella.
Frank Bushauer tendrá 96 años cuando salga. He procesado a asesinos en serie, violadores en serie, líderes de bandas, verdaderos sociópatas. Y Frank Bushauer no entra en esa categoría. A veces la gente buena hace cosas horribles. Al fin y al cabo, tomó la decisión de acabar con su vida y lo hizo cuando se encontraba en la situación más vulnerable posible, desnuda, en una bañera. Y por eso, aunque nunca hiciese ninguna otra cosa mala en su vida, por eso hay que hacerle responsable de lo que le hizo a ella aquella noche. La familia Bushauer sigue apelando el caso de Frank. No había ninguna prueba y sigue sin haberlas. Porque es inocente. Y no puedo entender cómo alguien podría pensar que mi hermano era un monstruo, un asesino. A ver, él no la mató. Lo echo de menos a diario. Ha sido un gran apoyo en mi vida. Y ahora tenerlo en la cárcel. Pienso en él cuando tomo café, porque no está ahí acompañándome. En la cárcel toma instantáneo en vez del de cafetera. Mi hija imprimió esta foto en una taza unas navidades para que pudiese tomar café con mi hermano todas las mañanas. Lo echo mucho de menos. En 2020, un compañero del grupo de David, The Radio Men, escribió una canción sobre la lucha de la familia Bushauer. La música es algo que es realmente mío. Justice wasn't served today. Antes mi padre cuidaba de mí, ¿sabes? Y ahora que ha sido encarcelado, nos hemos intercambiado los papeles, estamos al revés, y siento que tengo que cuidar yo de él y llevar la iniciativa de buscar su libertad. Cada paso del camino siento como si me siguiese. ¿Cómo dejas pasar algo así? ¿Sabes? Es que mientras él siga en la cárcel, nunca lo dejaré pasar.